La historia de The Pineapple Thief comienza en el año 1999 en Yeovil, Somerset, Inglaterra, cuando Bruce Sword, ex integrante de Vulgar Unicorn junto a Neil Randall, se encontraba experimentando para crear un sonido que combinara elementos de rock alternativo con progresivo, indie y atmosférico. El nombre de la banda está inspirado de una escena de la película Ips Bayou de 1997, en la que una joven roba una piña. En el año 2000, lanza su álbum debut, Abducting the Unicorn, para la casa discográfica Cyclops Records, y grabado en los estudios Dining Room, figurando en los créditos con su nombre real en guitarras y voz, y con los seudónimos de Mark Harris en bajo y Neckline en teclados, batería y programación. Este trabajo solista, también conocido como Abducted at Birth, presentaba una mezcla ecléctica de influencias musicales, una mistura entre un progresivo innovador y una fuerte impronta de rock alternativo típico, estableciendo un embrión del sonido distintivo que lo caracterizaría a futuro, un neoprogresivo impregnado de melodías pegajosas, letras emotivas y arreglos atmosféricos. El interés que suscitó su primer lanzamiento impulsó a Sword a desarrollar un segundo trabajo solista que terminó saliendo al mercado con el título 137, figurando con los mismos seudónimos que en su anterior álbum, y agregándose en los créditos como Adrian Sword en teclados. El lanzamiento se vio demorado hasta marzo de 2002, debido a que varios sellos importantes comenzaron a interesarse por su sonido, más logrado y maduro que su anterior trabajo, despertando mayor expectativa en la crítica especializada de su país. La salida de su tercer álbum en 2003 con el título Variations on a Dream, significó la proyección mundial que necesitaba, a la vez que logró encabezar las ventas de Cyclops. Su tono denso y melancólico se logra a través de arreglos de guitarra y teclados etéreos, y las piezas que se desarrollan gradualmente con algunos fragmentos instrumentales extensos le imprimen una tonalidad emparentada al progresivo. Fue entonces cuando surgió en Sword la necesidad de armar una banda, lo cual se tradujo en la incorporación de Keith Harrison en batería, Wayne Higgins en guitarra, Matt O'Leary en teclados y John Sachs en bajo, quien ya había participado en su anterior trabajo. Al año siguiente, con la flamante banda, lanzaron 12 Stories Down, pero ante la disconformidad de Sword con el resultado final, terminó siendo regrabado, remezclado y relanzado al mercado en el 2005 con el título 10 Stories Down. La posterior salida de Matt O'Leary en los teclados fue cubierta por Steve Ketch, quien había coproducido y remezclado 10 Stories Down. El quinto trabajo en estudio de la banda fue Little Man, una obra mayormente melancólica dedicada a Felix, el hijo prematuro de Sword, fallecido en febrero de ese mismo año. A fines de 2007, con la salida de su siguiente álbum, What We Have Son, finaliza el vínculo de la banda con Cyclops. Este nuevo trabajo está integrado por canciones descartadas en periodos anteriores, escritas también bajo el sello discográfico del que se despedían, y fue registrado en simultáneo con la grabación de Tadley and One, su próximo lanzamiento, y ya sin Wayne Higgins. Este último vería la luz en el 2008 con el sello de Scope, por intercesión de Steven Wilson, y fue recibido favorablemente por la crítica, aumentando la base de seguidores de la banda, particularmente con temas como My Dad to You y Shoot First, los cuales demostraron su habilidad para crear música emocionante y accesible, afín con estructuras más convencionales, pero sin sacrificar su identidad musical agridulce. Las melodías pegadizas y los estribillos emotivos son característicos de este nuevo trabajo, lo que contribuyó a incorporar una nueva audiencia.
El trabajo fue presentado en vivo por primera vez el 17 de mayo de 2008 en The Wedgwood de Ashton-under-Lyne, cerca de Manchester. Por estos años el grupo siguió actuando como cuarteto en diversos escenarios de Europa, Canadá y Estados Unidos. En 2009 se comercializan 2 EPs, como The Dawn Raids, Part 1 y Part 2, y el CD doble 3000 Days, con una selección de temas remezclados y remasterizados conmemorativos de sus 10 años de historia a la fecha. El 19 de mayo de 2010, se presentan en Bush Hall de Londres, para lanzar Someone Here Is Missing, un álbum que exploraba temas de pérdida, soledad y redención, elogiado por su composición inteligente y su producción atmosférica, cuyo sencillo Nothing at Best se resaltó como una de sus canciones más destacadas. La alienación, la ansiedad y la búsqueda de significado en un mundo confuso, determinan su contenido emocionalmente cargado y profundamente reflexivo, sonorizado por una mezcla de rock progresivo y alternativo, sazonado con elementos atmosféricos. En 2011 participaron como teloneros en la etapa británica de la gira europea de Riverside, en el 10º Anniversary Tour. Fieles a la cadencia compositiva que adoptarían de ahora en más, y continuando con el proceso de refinar su estilo y experimentar con nuevas ideas musicales, 2012 fue el momento de All the Wars, cuya instrumentación variada y creativa cuenta con el aporte de cuerdas de The City of Prague Philharmonic Orchestra, y cuya lírica explora temas vinculados al conflicto, a las luchas interiores y a la búsqueda de la paz interior. Se caracteriza por una atmósfera oscura y cinemática, creada a través de arreglos musicales densos y emotivos, con capas de guitarras, teclados y otros elementos que se entrelazan para crear una experiencia auditiva envolvente, y con la evidente intención de generar un clima tenso y dramático. Producto de un proyecto colaborativo entre Bruce Sword y el vocalista de la banda sueca de metal progresivo Katatonia, Jonas Ranks, y escrito específicamente con su tono vocal en mente, el primer día de enero de 2013, Scope saca a la venta un álbum titulado Wisdom of Crowds, con elementos del rock progresivo, el alternativo, el metal y toques electrónicos. Su siguiente trabajo en estudio salió a la venta en 2014 como Magnolia, con Daniel Osborne en batería reemplazando a Keith Harrison, y la colaboración de la cantante de The Anchoress, Catherine Davis, el guitarrista de Godsticks, Darren Charles, y el baterista de Porcupine Tree y King Crimson, Gavin Harrison. A diferencia de sus trabajos anteriores, este es un álbum conceptual, con un sonido más ecléctico y experimental, cuyas líricas exploran temas de cambio y transformación personal, así como la búsqueda de la belleza en la oscuridad. Producto de la necesidad de Bruce Sword de dar curso a su inspiración compositiva que no encajaba del todo con el estilo de la banda, y canalizarla por fuera de ella, en 2015 edita su primer trabajo solista de título homónimo, explorando un sonido más íntimo y acústico del que venía incursionando, también con el aporte de Darren Charles en guitarra. La salida al mercado de la siguiente obra de Pineapple Thief en el 2016, con el título de Your Wilderness, se considera uno de los puntos destacados en su trayectoria musical. Nuevamente con Darren Charles colaborando en guitarra, pero esta vez con la incorporación de Gavin Harrison como integrante oficial de la banda, cuyo estilo distintivo influyó en el sonido general del álbum, el cual incorpora también elementos orquestales de manera más prominente para lograr una atmósfera expansiva y emotiva, conectada con la temática que aborda este trabajo, vinculada con las conexiones humanas, la soledad y la esperanza.
En 2017, se edita el video Where We Stood, el cual registra la presentación en vivo realizada en el London Islington Assembly Hall entre el 11 y el 17 de febrero, con un repertorio integrado principalmente por temas de Your Wilderness y Magnolia. En agosto de 2018 llega el turno de Dissolution, su 12º trabajo de estudio, nuevamente con el aporte vocal de Catherine Andedis, y una mayor inclusión de sintetizadores y elementos de programación para crear texturas sonoras más complejas y un tanto más estridentes, situándolo en una dirección orientada hacia la electrónica. Su temática explora las complejidades de la vida contemporánea y las emociones asociadas con la pérdida y la separación, abordando temas vinculados a la disolución de las relaciones, la alienación y la sensación de desconexión en la sociedad moderna. Para difundir este álbum, a partir de septiembre de ese año, la banda se embarcó en una gira europea con Lee Sard de teloneros, sumando a George Morrios en guitarra. Motivado por el nacimiento de su tercer hijo, All This Will Be Yours, de 2019, es la segunda incursión solista de Sword, un trabajo más rico que su primera entrega, masterizado por su compañero de banda Steve Ketch, donde prevalecen guitarras acústicas y el empleo de muchos samples. El siguiente trabajo de la banda se editó en septiembre de 2020, titulado Versions of the Truth, ahondando con elementos electrónicos en la creación de texturas sonoras complejas y atmosféricas, y contando con el aporte en guitarra de David Thorne para la pieza White Mist. Su lírica incluye la percepción de la verdad en un mundo saturado de información, la alienación social y la búsqueda de autenticidad en las relaciones humanas. Dos años después, en mayo de 2022, es el turno de Get It Back, otra rareza en su discografía, como ocurriera 17 años atrás con 10 Stories Down, pero esta vez, proponiendo la reversión de determinadas piezas seleccionadas de 137, Little Man, Totally Unwound, All the Wars y el mencionado 10 Stories Down, cuyo resultado final, aparte de verse enriquecido por el aporte de Gavin Harrison, denota la madurez alcanzada por el resto de la banda. En 2023, Sword publicó su tercer magnífico disco en solitario Luminescence, que demostraba, una vez más, su creciente talento en su doble rol de compositor y productor. Esta vez, con un tono introspectivo, explorando temas personales y emocionales relativos a la vida, el amor, la pérdida y la búsqueda de significados en la vorágine contemporánea de las grandes urbes, envasado en un sonido que evoca aires de música folk acústica, con capas sutiles de notas electrónicas. Oh! You ready? We in position? Yeah. Oh. Hi, we're the Pineapple Thief. And today's the day. It leads to this. A new album is out now. Go check it out. Producto de 3 años de intenso trabajo, los más intensos, según el líder de la banda, a comienzos de febrero de 2024, lanzaron su más reciente producción con el título It Leads to This, haciendo gala de los artilugios técnicos que han sabido pulir a lo largo de su trayectoria, con el aditamento de un Gavin Harrison, aquí con absoluta intervención creativa y compositiva, en perfecta sintonía con Bruce Sword, y aportando su magia al impecable desempeño técnico del resto de sus compañeros. Las 8 pistas que lo integran están inspiradas tanto en acontecimientos salientes de nuestra época, como en la ficción histórica de la Roma clásica novelada por John Williams en su obra Augustus.
Transcurrido un cuarto de siglo que, a la fecha, abarca la trayectoria musical de The Pineapple Thief, y a pesar de las evidentes aportaciones que tomaron prestadas indisimuladamente de otras bandas, como Radiohead, Smashing Pumpkins, Porcupine Tree o Blackfield, resulta innegable su aporte al crecimiento de un género que, en la búsqueda de un sonido diferente, les significó un esfuerzo por acercar diversas corrientes musicales que habían madurado de forma independiente. Esto les permitió demostrar, finalmente y con creces, que no solo podían convivir en un mismo trabajo o en una misma pieza, sino que lo hicieran armónicamente y de manera exquisita, enriqueciendo y ampliando, en definitiva y afortunadamente, el panorama al que tenemos acceso nosotros, como insaciables oyentes.